Imagina por un momento que un hombre confiesa haber asesinado a cientos de personas y, años después, vuelve a caminar en libertad. O que una mujer relacionada con algunos de los crímenes más perturbadores de su país termina formando una nueva familia. O que una niña condenada por asesinato recibe una nueva identidad y desaparece para siempre. Parece el argumento de una película, pero todas estas historias ocurrieron en la vida real. Y es que al ser humano le gusta creer que la justicia, sea divina o terrenal, siempre termina alcanzando a quienes cometen los peores crímenes. Nos gusta creer que, tarde o temprano, cada persona recibe un castigo proporcional al daño que causó. Esta es una idea que nos da tranquilidad, pero la realidad no siempre funciona así. A lo largo de la historia, ha habido asesinos que lograron escapar de la justicia de maneras muy diferentes. Algunos recuperaron su libertad tras cumplir condenas sorprendentemente cortas. Otros se beneficiaron de decisiones judiciales muy controvertidas, y en algunos casos ni siquiera hoy sabemos dónde están. Este video reúne algunas de esas historias. No para glorificar a sus protagonistas, sino para entender cómo fue posible que personas responsables de crímenes tan graves terminaran de una u otra forma nuevamente en libertad. Mi nombre es Sebs y estos son asesinos que se encuentran en libertad hoy en día. Bienvenidos. Si existe un caso que simboliza las fallas del sistema judicial en Latinoamérica, probablemente ese sea el de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Durante la década de los 70, decenas de niñas comenzaron a desaparecer en Colombia, Ecuador y Perú. En un principio, las autoridades investigaban cada caso por separado, puesto que nadie se imaginaba que pudieran estar relacionados. Sin embargo, y con el tiempo, esa percepción cambió. Los investigadores empezaron a encontrar similitudes entre las desapariciones y surgió la sospecha de que detrás de todas ellas podría haber un mismo responsable. Ese hombre era Pedro López. Según las investigaciones y las confesiones realizadas por el propio López tras su captura, elegía principalmente a niñas entre 8 y 12 años, muchas de ellas pertenecientes a comunidades vulnerables. Se ganaba su confianza con engaños y las llevaba a lugares apartados, generalmente ofreciendo dulces, dinero o algún otro tipo de retribución si las acompañaba o les ayudaba con determinado trabajo, por ejemplo. En 1980, López fue detenido en Ecuador después de que una niña lograra escapar de un intento de secuestro y pudiera alertar a varias personas que se encontraban en la zona. Ese hecho condujo a su captura y dio inicio a uno de los interrogatorios más impactantes de la historia criminal de nuestra región. Durante las entrevistas con la policía, López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en distintos países. Sin embargo, esa cifra nunca pudo ser confirmada en su totalidad. Las autoridades lograron vincularlo con alrededor de un centenar de víctimas y, gracias a la información que proporcionó, localizaron varias fosas clandestinas. Aunque existe debate sobre el número exacto de víctimas, la mayoría de los investigadores coincide en que se trata de uno de los asesinos seriales más prolíficos de toda la historia. Y es aquí donde la historia toma un giro difícil de creer. Debido a la legislación ecuatoriana vigente en ese momento, la pena máxima de prisión era de apenas 16 años, sin importar la cantidad de homicidios cometidos. Tras cumplir esa condena, López fue trasladado a Colombia, donde permaneció bajo una medida de seguridad por un tiempo adicional. Finalmente, en 1998, recuperó la libertad al considerarse que esa medida ya no podía mantenerse legalmente. Desde entonces, el paradero de López es incierto. En 2002, las autoridades colombianas emitieron una orden de captura para investigarlo por otro homicidio, pero, para sorpresa de nadie, no lograron localizarlo. Ya lo dejaste ir. No existe evidencia pública que demuestre que volvió a matar después de salir de prisión.
Esa posibilidad ha sido planteada por algunos investigadores y medios de comunicación debido a su desaparición, pero hasta hoy nada ha podido ser demostrado. Lo que sí es un hecho es que uno de los asesinos seriales más notorios de Latinoamérica recuperó la libertad y después desapareció. A principios de la década de los 70, miles de jóvenes occidentales recorrían Asia siguiendo la llamada ruta hippie. Para muchos era un viaje de aventura, recorriendo países como Tailandia, Nepal o India con una mochila al hombro y con muy poco dinero en el bolsillo. Pero para algunos de estos viajeros el viaje terminaría de la peor manera posible. Durante varios años se reportaron turistas muertos o desaparecidos en distintos países del sudeste asiático. Al principio, las autoridades trataron cada caso como una investigación independiente. Solo con el paso del tiempo empezaron a surgir similitudes que apuntaban hacia un mismo responsable. Ese hombre era Charles Sobhraj. Nacido en Vietnam y criado en distintos países, Charles, vamos a dejarlo en Charles, hablaba varios idiomas y tenía una habilidad extraordinaria para ganarse la confianza de las personas. Según las investigaciones, acostumbraba a acercarse a viajeros extranjeros ofreciéndoles ayuda, alojamiento o simplemente compañía durante sus recorridos. Una vez conseguía su confianza, aprovechaba ese vínculo para cometer distintos crímenes. A muchos los drogaba y los robaba, pero a muchos otros les arrebataba la vida. Se marchaba a un país vecino, cambiaba de identidad y repetía el proceso. Con el paso de los años, las autoridades de distintos países comenzaron a relacionarlo con múltiples homicidios y estafas. Aunque el número exacto de víctimas sigue siendo objeto de debate, la mayoría de los investigadores le atribuyen al menos una veintena de asesinatos. Su capacidad para cambiar de identidad, utilizar pasaportes falsos y moverse constantemente entre países hizo que la prensa comenzara a llamarlo la serpiente. Y ese apodo no tardó en cobrar sentido. En 1976 fue arrestado en India. Parecía que su historia por fin había terminado. Sin embargo, años después logró protagonizar una de las fugas más insólitas de la historia reciente. Según los registros del caso, drogó a varios funcionarios de la prisión, ocultando somníferos en alimentos que repartió durante una supuesta celebración de cumpleaños. La fuga, eso sí, duró pocas semanas, ya que finalmente volvió a ser capturado. Tras recuperar la libertad en la India, Charles viajó a Nepal en 2003, donde fue reconocido por un periodista y posteriormente detenido. Tras recuperar la libertad en India, Charles viajó a Nepal en 2003, donde fue reconocido por un periodista y posteriormente detenido. Allí fue juzgado y condenado por asesinatos cometidos décadas atrás. Muchos pensaban que moriría en prisión. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Nepal ordenó su liberación. La decisión se basó en la legislación del país, que contemplaba beneficios para algunos reclusos de edad avanzada y con problemas de salud que hayan cumplido gran parte de su condena. Esta decisión, por supuesto, generó un intenso debate. Para algunos se trataba simplemente de la aplicación de la ley. Para otros era incomprensible que un hombre vinculado a tantos crímenes pudiera abandonar la cárcel. Hoy en día, el señor Charles vive en Francia, país de donde tiene su nacionalidad gracias a su padre. Y aunque ya tiene más de 80 años, su historia sigue siendo una de las más desconcertantes del crimen internacional. Los dos casos que hemos revisado hasta este momento tienen algo en común, y es que ambos eran adultos al momento de cometer sus crímenes. Pero el siguiente caso desafía casi todo lo que creemos saber sobre la mente de un asesino, porque la responsable tenía apenas 11 años. Y más de medio siglo después, su historia sigue dividiendo a psicólogos, criminólogos y a la opinión pública en general. Cuando pensamos en un asesino, siempre se nos viene a la mente un adulto,
alguien con un largo historial criminal o una vida marcada por la violencia o algún otro trauma. Pero en 1968, el Reino Unido descubrió que una persona no necesita haber llegado a la adultez para cometer un crimen capaz de conmocionar a todo un país. Su nombre, Mary Bell, y tenía apenas 11 años. Todo comenzó el 25 de mayo de 1968, cuando el cuerpo de un niño de 4 años fue encontrado en un edificio abandonado en la ciudad de Newcastle, en Inglaterra. En un primer momento, la policía creyó que podría tratarse de un simple accidente. Sin embargo, apenas 2 meses después, apareció una segunda víctima. Esta vez, un niño de 3 años. En ese momento quedó claro que estaban frente a un asesino. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que ese asesino podía ser un niño. Durante la investigación, los detectives comenzaron a fijarse en Mary Bell y su amiga, Norma Bell, quienes, a pesar de compartir apellido, no eran familiares. De acuerdo con los registros del caso, ambas fueron entrevistadas en varias ocasiones y sus declaraciones presentaban ciertas inconsistencias. Además, la investigación también tuvo en cuenta unas notas encontradas en una guardería a la que ambas iban, que parecían referirse a los crímenes cometidos anteriormente. En un principio, esas notas fueron consideradas una simple broma y no se les dio mayor importancia. Sin embargo, con el avance de la investigación, pasaron a formar parte del conjunto de evidencias analizadas. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar y finalmente Mary fue arrestada y llevada a juicio. En diciembre del 68, un jurado la declaró culpable de homicidio por responsabilidad disminuida, una figura del derecho británico que reconoce que una persona puede haber cometido un crimen, pero con una capacidad mental reducida para comprender plenamente sus actos. Fue enviada entonces a un centro de detención para menores y permaneció bajo custodia durante poco más de una década. Pero conforme avanzó el juicio, también salió a la luz otro aspecto que hizo que el caso se volviera mucho más complejo, y este era su infancia. Según diversos periodistas e investigadores que estudiaron el caso, entre ellos la reconocida escritora Gita Sereny, Mary creció en un entorno profundamente disfuncional. Su madre ejercía la prostitución y, de acuerdo a varios testimonios recopilados años después, habría rechazado a Mary desde su nacimiento. Algunos autores sostienen además que pudo haber sufrido de abandono, violencia e incluso abusos durante sus primeros años de vida. Sin embargo, no todos los hechos pudieron demostrarse de una manera concluyente. Nada de esto cambió lo ocurrido. 2 niños perdieron la vida, pero sí dio origen a una pregunta que criminólogos, psicólogos y psiquiatras llevan décadas intentando responder. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Algunos especialistas sostienen que ciertos rasgos de personalidad, como la impulsividad extrema o la falta de empatía, pueden tener un componente biológico. Otros creen que una infancia marcada por el abandono, la violencia y los abusos pueden influir profundamente en el desarrollo emocional de una persona. Y existe una tercera postura, probablemente la más aceptada en la actualidad, que propone que los comportamientos violentos suelen ser resultado de la combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales, más que de una única causa. Quizás nunca sepamos cuál de esas teorías explica mejor el caso de Mary Bell. Lo que sí sabemos es que esta señorita recuperó su libertad en 1980. Después recibió una nueva identidad para protegerla de posibles represalias, una protección que años más tarde se extendió a su hija y posteriormente a su nieta. Hasta el día de hoy, las autoridades británicas mantienen protegidas su identidad y su lugar de residencia. Mientras las familias de las víctimas jamás pudieron recuperar a sus hijos, Mary Bell tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida. Y más de 50 años después, su historia sigue planteando una de las preguntas más difíciles de responder de la criminología. ¿Hasta qué punto una persona nace siendo quien es?
y hasta qué punto es el mundo que la rodea quien termina moldeándola. Hasta ahora hemos visto 3 historias muy diferentes. Un asesino serial que desapareció tras recuperar la libertad. Un criminal internacional que salió de prisión por decisión judicial. Y una menor de edad cuya historia sigue dividiendo expertos y a la opinión pública. Pero el siguiente caso provocó otro tipo de indignación, porque cuando las autoridades descubrieron toda la verdad, ya era demasiado tarde para cambiar la condena que habían negociado con anterioridad. Hay casos en los que la justicia falla porque no logra encontrar al responsable, y luego están aquellos en los que se conoce la verdad, pero ya no se puede hacer nada para cambiar el resultado, y ese es el caso de Karla Homolka. A principios de la década de los 90, Canadá quedó conmocionado por una serie de crímenes cometidos por una pareja, Karla Homolka y su entonces esposo Paul Bernardo. Se conocieron y a los pocos años se casaron. Y ya desde un principio se veía que su matrimonio, no era la cosa más estable ni sana del mundo. Paul tenía varias amantes y con frecuencia visitaba a mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo. Paul siempre le reclamó a Karla por el hecho de no ser virgen y, en una manera de tal vez compensar o a lo mejor saciar sus deseos más retorcidos, iguales a los de su marido, Karla tuvo una participación más que activa en el secuestro y tortura de varias mujeres, incluyendo su propia hermana. Sí, así es. Esta mujer le ayudó a su marido a drogar y abusar de su hermana para posteriormente terminar con su vida. ¿Quieres saber lo peor? Lo documentaron. No solo con esta, la cual fue la primera víctima, sino con todas las anteriores. Se encontraron cintas que comprueban que lo que estoy diciendo en este momento es cierto. En este momento me imagino que te estarás preguntando cómo es que al haber tantas pruebas, esta mujer pudo escapar de la justicia. Si te estás preguntando eso, te felicito, y si no, pues deberías prestar más atención. El problema aquí, y volvemos a un problema que es común de todos los casos anteriores, es el sistema de justicia del lugar en donde ocurren los hechos. Las autoridades canadienses, por ejemplo, tardaron años en determinar o siquiera señalar a Paul Bernardo como un posible implicado en todos estos homicidios. Lo interrogaban, no encontraban nada y el proceso no parecía llevar a ningún lado. Finalmente, le hicieron unas pruebas de ADN y por fin se le encontró como el posible responsable de estos atroces hechos. El allanamiento de la casa de la pareja también fue un problema. Tardaron 71 días en hacerlo todo y solamente encontraron una cinta, puesto que no todo lo que estaba en la casa podía ser accesible para ellos. Para cuando todo esto ocurrió, Karla ya tenía un abogado que quería negociar una condena rebajada a cambio de la cooperación absoluta de Karla para encontrar pruebas y poder condenar a Paul a cadena perpetua. Básicamente se puso en los términos de que para poder encarcelar al esposo se tenía que tomar el testimonio de la esposa como cierto, así ella cambiara los detalles que le convenía cambiar. En ese momento, muchos consideraron que era un trato necesario para asegurar la condena de Paul. Al ver esto, él mismo ordenó a sus abogados ir a su casa y extraer unas cintas de video que en ese momento nadie conocía. Eran las cintas en donde la pareja se mostraba cometiendo todos los crímenes anteriormente mencionados y Karla estaba involucrada de una manera activa. Sin embargo, ya era muy tarde, pues Karla había alcanzado un acuerdo con las autoridades
y, de acuerdo al sistema judicial canadiense, no podía anularse simplemente porque hubieran aparecido nuevas pruebas. Karla entonces cumplió los 12 años pactados y recuperó su libertad en 2005. La decisión provocó una enorme indignación en Canadá. Para muchas personas, la condena nunca fue proporcional a la gravedad de los hechos. Después de salir de prisión, Karla cambió de nombre, se casó nuevamente y hasta tuvo hijos. Con el paso de los años, distintos medios de comunicación informaron que incluso llegó a participar como voluntaria en actividades escolares relacionadas con sus propios hijos. Aunque no había ninguna prohibición legal que se lo impidiera, la noticia generó una fuerte reacción pública y se hizo más conocida. Desde entonces, cada vez que aparece información sobre su vida, el debate vuelve a surgir. ¿Puede una persona implicada en crímenes tan graves reconstruir completamente su vida? ¿Y qué ocurre cuando la justicia descubre que tomó una decisión equivocada, pero ya no puede corregirla? En el caso de Karla Homolka, esas preguntas siguen sin tener una respuesta que deje satisfechos a todos. Hasta ahora, todos los casos tienen algo en común. Las personas de las que hemos hablado fueron arrestadas, juzgadas y en algún momento recuperaron su libertad. Pero el último protagonista de este video nunca negó lo que hizo. Confesó públicamente su crimen. Escribió sobre él. Concedió entrevistas. Y aún así, pasó gran parte de su vida caminando libremente por las calles de Japón. Su historia es probablemente la más difícil de creer de todas. Un estudiante japonés que vivía en París invitó a cenar a una compañera de universidad. Su nombre era Issei Sagawa, un joven que desde chico mostraba rasgos obsesivos con las mujeres y posteriormente confesaría que siempre sintió una fascinación por la idea de consumir a mujeres hermosas. Lo que ocurrió esa noche convertiría su caso en uno de los más controvertidos de la historia criminal moderna. Durante la cena con su compañera de estudios, en medio de una conversación acerca de literatura, Sagawa simplemente se puso de pie, tomó su rifle calibre 22 y por la espalda de su víctima, bueno. Luego, procedió a hacer lo que probablemente estás pensando en este momento. Sagawa consumió a su víctima por un tiempo y al querer deshacerse de lo que faltaba, fue descubierto. Tras el asesinato, Sagawa fue detenido por la policía francesa y confesó lo ocurrido. El caso parecía resuelto. Sin embargo, durante el proceso judicial, varios psiquiatras concluyeron que sufría un trastorno mental que afectaba seriamente su capacidad de comprender sus actos. Con base en esos informes, un juez ordenó que fuera internado en un hospital psiquiátrico en lugar de ser enviado a prisión. Hasta ese momento, el caso seguía un camino relativamente habitual, es decir, una persona que no está supuestamente en sus 5 sentidos va a rehabilitarse a un centro psiquiátrico y no a una cárcel. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A petición del gobierno japonés, se le trasladó para el país del sol naciente, pues supuestamente estaba muy enfermo y continuaría su condena en una institución psiquiátrica. Llegó a Japón, fue internado por un par de años y puesto en libertad al considerársele rehabilitado. El caso provocó un enorme debate tanto en Francia como en Japón. ¿Cómo era posible que alguien que había confesado un crimen de semejante magnitud terminara libre? Pero lo más sorprendente ocurrió después. Lejos de desaparecer del ojo público, Sagawa concedió entrevistas, escribió libros, apareció en documentales e incluso participó en programas de televisión. Durante años se convirtió en una figura mediática en Japón, algo que muchos familiares de las víctimas y especialistas consideraron profundamente perturbador. Hasta el final de su vida sostuvo conversaciones públicas sobre el caso sin ocultar su identidad. Sagawa murió en el 2022 y nunca pasó un solo día en prisión por el crimen cometido en Francia.
Los 5 casos que acabamos de conocer son muy diferentes entre sí. Un asesino serial cuyo paradero sigue siendo desconocido. Un criminal internacional que recuperó su libertad por decisión judicial. Una menor de edad cuya historia aún divide especialistas. Una mujer beneficiada por un acuerdo que muchos consideran uno de los mayores errores judiciales de Canadá. Y un hombre que confesó un crimen, pero nunca llegó a pisar una cárcel por ello. Las circunstancias son distintas, y las leyes también, pero todos comparten algo en común, y es que nos obligan a cuestionar una idea con la que muchos de nosotros crecimos, y es esa idea de que la justicia siempre encuentra la manera de castigar a quienes cometen los peores crímenes. La realidad, lamentablemente, demuestra que esto no siempre ocurre. A veces las investigaciones cometen errores, a veces las leyes tienen límites, y en otras ocasiones ambos factores se combinan para producir resultados que siguen generando debate décadas después. Esto, por supuesto, no significa que la justicia no exista, pero sí nos recuerda que, como cualquier otro sistema creado por el ser humano, es imperfecta. La pregunta ya no es entonces cuántos asesinos lograron recuperar su libertad, sino cuántos casos como estos seguirán repitiéndose sin que siquiera lleguemos a conocerlos. Mi nombre es Eps, gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo viaje al Vortex. Saludos.